Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos del planeta, hola Amalia, estamos a mitad de la semana, este miércoles 12 de junio, con mucha información para analizar. Vamos a hablar, por ejemplo, de la larga conferencia de prensa que brindó anoche el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, sobre la crisis económica, la crisis cambiaria, la crisis alimentaria y la crisis hidrocarburífera. También nos vamos a referir a las movilizaciones que hay en el país. Han tomado pozos, han cerrado válvulas, están marchando hacia la paz y parece que el que se va a desactivar es el conflicto de los transportistas. Y también vamos a estar analizando el despilfarro que continúa en el gobierno, con compras de vehículos, algunos blindados. Bueno, Amalia les va a estar dando los detalles de todo este tema. Amalia, bienvenida. ¿Qué novedades tienes tú para el programa? Un saludo cordial, Cacho. Un abrazo cordial a todos los amigos. Bienvenidos. Noticias de último momento. Cacho, quisiera empezar con la salud de Amparo Carvajal, la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos, esta mujer que ha luchado al lado de todo aquel que ha necesitado su respaldo, su apoyo. Ha sido internada en una clínica del municipio, el hospital de Cotaúma. Entiendo que está muy delicada. Tú hablaste con el director del hospital. ¿Qué es lo que te ha dicho? Realmente es preocupante el estado de salud de Amparo Carvajal, 85 años, Amalia, y es una luchadora incansable, realmente es eterna en su lucha por los derechos humanos. Llegó muy jovencita a Bolivia, ella es de origen español, pero es más boliviana que creo que cualquiera de nosotros, y realmente preocupa esta desafortunada situación que le ocurrió la pasada jornada, una caída. Lo que dicen los médicos del hospital Cotaúma, que es donde fue internada de emergencia, es que aparentemente es una doble fractura del fémur de la pierna izquierda, y lo que han declarado oficialmente es que se está evaluando la cirugía que se le va a practicar. No es fácil, la lesión es un poquito complicada, pero además la edad que tiene Amparo de alguna manera también complica el panorama médico, así que se está evaluando. Ha sido muy claro el director del hospital Cotaúma en señalar de que está estable, que no haya preocupación más allá de la de saber cómo está su estado de salud, pero él dice está estable, tranquilos, y estamos evaluando para tomar la mejor decisión en relación a una posible operación. Esperemos que realmente resista, ¿no? Una caída de este tipo es realmente muy grave a esta edad. Susana Seleme tuvo una caída doméstica, no pudo recuperarse, muchas operaciones, un largo proceso de recuperación y al final no lo logró. Esperemos que Amparito, con su lucha, con ese coraje que ella tiene, pues logre salir de esta situación tan delicada. Le deseamos lo mejor del mundo. Amparo Carvajal es la entraña misma del sentimiento de la libertad, de los derechos humanos en el país. Es realmente un monumento de mujer. Ha estado en todas las luchas que uno pueda creer, pero no solo eso, al lado de todos aquellos que se han sentido abandonados, que han sido aplastados por el aparato judicial y por la injusticia, pues ahí ha estado Amparo Carvajal al lado de todos ellos, de tal modo que Amparo es una de las personas más queridas y también más odiadas por el gobierno. Se cumple un año, Cacho, desde que le arrebataron la sede de la Asamblea de Derechos Humanos, una sede que la consiguió ella, que fue una donación de una familia paceña y que fue transferida a la Asamblea de Derechos Humanos en el gobierno de Tuto Quiroga. El gobierno hace un año armó un equipo fraudulento de supuestos dirigentes de la Asamblea de Derechos Humanos que ocuparon
esas instalaciones. Recordarán que Amparo luchó, qué barbaridad, con esa escalera, se subió a la terraza y ahí estuvo noches muy frías, en condiciones terribles. Gracias a la mediación de la Embajada de España, los ocupantes, los avasalladores, abandonaron esas instalaciones y parece que parte del acuerdo era que ella también abandonara esas instalaciones con la promesa de que le iban a devolver sus oficinas y no se la han devuelto. Todavía esa casa, esa inmensa casa de la lucha de los derechos humanos, que está sobre la avenida 6 de agosto en La Paz, tiene resguardo policial para que nadie entre y nadie salga. Bueno, ya no queda nadie adentro, pero para que no entre Amparo Carvajal, ¿no? Ahí hay un gasto, un presupuesto del Ministerio de Gobierno custodiando la puerta para que Amparo Carvajal no recupere sus oficinas. Es sumamente triste lo ocurrido. En materia de derechos humanos, el gobierno de Arce Catacora ha sido uno de los más viles, uno de los más avasalladores, y Amparo Carvajal representa eso, ¿no? Representa de lo que es capaz el gobierno, y yo creo que si no intervenía la Embajada de España, la hubieran dejado morir. De eso estoy convencida. Bueno, mi saludo, mi corazón, toda mi fuerza para que Amparo Carvajal se recupere. Se siente mucho sentimiento en tus palabras, Amalia, porque la defensa de los derechos humanos en Bolivia tiene nombre y apellido, y es Amparo Carvajal. Así y tú, es. sobre todo, que incluso tu programa, Cabildeo Digital, este programa tan abierto también con la gente, ha estado refugiado en su momento también en la Asamblea de Derechos Humanos. Así que todo nuestro cariño, todo nuestro respeto a la mujer que le ha dado nombre y apellido a los derechos humanos en Bolivia, y es Amparo Carvajal. Bueno, sigamos, Amalia. Anoche, cambiando ya de tema, el presidente hizo una larga conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo, 1 hora y media duró la conferencia, en la que explicó los rasgos y las causas, según él, de todas estas crisis que está atravesando el país. En el caso de la crisis... Aleluya, por fin reconoce que hay crisis, aunque le echará la culpa a otro, pero finalmente hay crisis, Cacho. Así es, así es. Bueno, en la crisis alimentaria, quizás para esquematizarlo un poquito, dijo que los causantes son la crisis climática, por un lado, y el hecho de que esta crisis climática alteró el calendario agrícola de nuestro país. Las lluvias se retrasaron, la siembra se retrasó, y entonces están sembrando en algunos casos tomates, cebollas, ya con las heladas encima. Entonces eso va a generar una baja en la producción de alimentos, pero además que se dieron cuenta de que esto está ocurriendo en los países de la región, y por tanto mucha de la poca producción en realidad que está teniendo nuestro país está yendo de contrabando al Perú, Argentina y Brasil. Sobre la crisis hidrocarburífera energética, dijo que esto es por no haber hecho las inversiones correctas en el 2016 para adelante. O sea que el presidente del Estado acusó al exministro de Economía, aunque luego dijo, no, ya sé que me van a responsabilizar. No. El responsable número uno de esto era el exministro de Hidrocarburos, o el ministro de esa época, y el presidente de ese momento. Pero el dato que dio, que parece ser muy interesante, es que el 86% del diésel que se consume en el país es importado, es subvencionado, y el 56% de la gasolina, lo propio. Y dijo que ese panorama no va a cambiar, ni siquiera con las plantas de biodiesel, una que ya dice el presidente, según sus palabras, que ya está funcionando en Santa Cruz, otra que se va a instalar en el Alto, y una de tecnología HVO que también va a estar en Santa Cruz. Sobre la crisis cambiaria, es lo más singular de su conferencia de prensa, dijo que todo estaba volviendo a la normalidad. Ya estábamos encaminando la normalidad con el retorno de los dólares, pero sufrimos un ataque de especulación, un ataque especulativo, lo que de alguna manera rompió nuestros planes y ahora otra vez estamos en las mismas. O sea, yo la verdad me quedé patitieso porque en qué momento las cosas estaban volviendo a la normalidad
desde febrero del año pasado. Bueno, así explicó, acompañado por cuadros, por láminas, maneja bien el tema de los datos, así que se explayó con todo eso. Finalmente, dijo dos cosas, que convoca a los transportistas, él dijo el sábado, pero luego el ministro de Obras Públicas aclaró que es el sábado y domingo, sábado a las cooperativas de transporte y domingo al transporte pesado, y dijo que saca a los militares para hacer los controles en fronteras y en surtidores, con dos propósitos: evitar que los combustibles sean desviados a otros países para ser vendidos en precios más altos, porque detectaron, según el presidente, que y se han decomisado más de 1 millón de litros en estos años de combustible que estaba siendo desviado a otros países limítrofes. Y también para que no haya contrabando de los alimentos, que los tomates, las cebollas, las arvejas bolivianas no se vayan a otros países que nos circundan. Así que fue toda una explicación larga con estos dos anuncios. Diálogo con los transportistas, se olvidó de los gremiales, no mencionó una sola vez la palabra gremiales, y militarización en el control de los combustibles y de los alimentos. Una persona que ha sido 10 años ministro de Finanzas, el hombre fuerte, el cajero del gobierno de Evo Morales, 2 años y medio, casi 3 años presidente, y no asume ninguna culpa, es para no escucharlo, Cacho. Es un reconocimiento de la crisis, pero buscando un responsable, ¿no? Los comentaristas, la especulación, en fin. Cualquiera es responsable, el pueblo boliviano es responsable, él no, él es inocente. Él es el principal responsable de esta crisis, porque era el que elaboraba los presupuestos de cada año, ese presupuesto en el que no figuraba ninguna inversión para la exploración de gas y petróleo en el país. Fue el ministro del derroche, de eso hablaremos luego, y 2 años y medio de negación de una crisis que se avecinaba, o la tsunami a consecuencia de la subvención de los carburantes, los negociados en el carburante, el comprar la gasolina más cara del mundo, el diésel más caro del mundo, cuando podían comprar crudo. Ese viraje recién lo están dando ahora. El invertir $350 millones en plantas de biodiesel, que él mismo reconoce que no resolverá nada, porque entre otras cosas, por la crisis en la producción de soya, no tendrán ni materia prima. Es decir, Cacho, acá la lavada de manos no le sirve. Yo creo que un grueso porcentaje de la población lo mirará como el principal responsable de las penurias que está atravesando el pueblo de Bolivia. Y la gran pregunta, Amalia, es: terminará con estas crisis que las describió el presidente anoche, militarizando las fronteras, militarizando las estaciones de servicio? Criterio personal, creo que no. Creo que no, y además creo que ya está jugando las últimas cartas. Ya no hay, o sea, ¿qué más luego después de sacar a los militares? ¿Qué más va a hacer? Tendría que, por ejemplo, anunciar la solicitud de un crédito multimillonario a organismos de financiamiento internacional, pero no lo va a hacer. La consigna bastante clara en el órgano ejecutivo es nada con el Fondo Internacional, nada con el Banco Mundial, que además ayer emitió un informe diciendo que vamos a crecer 1,4% este año y 1,5% en 2025 y 2026. Así que no se ve, la verdad, luz al final del túnel, y creo que está agotando sus cartas, sacando a los militares. Después de esto ya no sé qué más podrá hacer para tratar de atenuar, amorigerar esta crítica situación económica que ya la sienten todos los bolivianos a mano. ¿Dónde se pueden encontrar dólares? A través de los créditos. Cacho, colocar más bonos lo veo difícil. Bolivia hoy ya no inspira ningún grado de confianza, porque si tú le prestas plata, al que le prestas tiene que tener un grado de credibilidad de que te va a devolver la plata. Por eso yo creo que lo de los bonos internacionales, estos bonos soberanos, han llegado al tope. Pueden seguir emitiendo, pero la posibilidad de que
fuera compren masivamente estos bonos es menor, mucho menor que antes. De tal modo que quedan organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional difícilmente le va a soltar $1 porque el Fondo Monetario quiere asegurarse de que le van a devolver la plata. Entonces le exige al gobierno que se ajuste los cinturones, que reduzca sus gastos, en fin, eso significa un ajuste que el gobierno no va a querer aplicar. Banco Mundial es lo mismo, el BID es más tolerante, es posible que suelte algo de plata, pero nunca es de libre disponibilidad. El BID te puede dar plata tal vez para una carretera, tal vez para un sistema de alcantarillado, etc. A nivel de créditos de gobiernos, Estados Unidos, olvídate, Rusia ya viste, Rusia es un respaldo político, pero no va a aflojar un rublo. Los chinos tal vez, pero los chinos cobran y los chinos cobran los más altos intereses que te puedas imaginar. Prestarse de los chinos es lo peor, pero esa podría ser su salvación, que se presten algunos miles de millones para poder solventar la crisis. Bueno, los chinos posiblemente, pero eso es casi regalarle el país, casi venderle a precio de gallina muerta. Bolivia ya habrá que poner en letras chinas, ¿no? Porque a eso conduce la política entreguista de Arce Catacora. Y de tal modo que no tiene mucha salida. A nivel interno, podría hacer dos cosas rápidamente, Cacho. Liberar las exportaciones. Exporten lo que sea, tomates, pimentones, zanahorias. La cuestión es que a cambio de esa exportación entren dólares. Darle manija a la agroindustria cruceña, a la exportación de carne, la exportación de soya, de azúcar, de aceite, en fin. Eso no quiere el gobierno. El gobierno quiere tener el control de esas exportaciones, emitir certificados, discutirlo, no sé si cada vez que discute cobra algo, en fin, pero hasta el momento, aunque dijo que sí, hasta el momento es que no. Y la otra gran política, Cacho, sería controlar la exportación de oro, la producción y la exportación de oro, y eso es pelearse con el sector que lo sostiene, que son los cooperativistas mineros, estos depredadores, son depredadores del alma, de la Amazonía, de todo, son los millonarios del régimen, y el gobierno está perdiendo entre 2.000 y 3.000 millones de dólares al año porque no los toca. Entonces aquí hay determinaciones que son políticas, que son económicas, y que el gobierno no las va a tocar, de tal modo que a partir de ahora, este gobierno tiene solo una vocación, la de pordiosero, ir a rogar acá, estirar la mano a los chinos, estirar la mano acá, en fin. Y a cambio, yo creo que sabe que va a haber una protesta popular y el gobierno se está preparando, Cacho, para una represión, para reprimir todo intento de protesta. Está negociando con los choferes, no sé si llega a un acuerdo, pero si no llega a un acuerdo que es la rendición, porque ¿qué más puede negociar? La rendición no del gobierno, sino de los que van a protestar, que son los transportistas. Si no se rinden y acatan, les van a dar palo. Y para esto, Cacho, el gobierno está gastando lo que no tiene, equipando a la policía, una policía que va a ser represora. Este es el esquema de Venezuela. Venezuela tuvo una crisis espantosa, no había gasolina, tú te acuerdas, no había nada de nada, pero lo que había en abundancia era represión. Llenó las cárceles de opositores, de maestros, de todo aquel que protestara, lo metió a la cárcel, siguen en la cárcel, y la gran crisis de Venezuela, que luego se paleó con un 21-060, ¿no? Porque rectificó la política, hizo una política de ajuste durísima, como la de Cuba también, muy dura,
mucho más dura que la de Milei, mucho más dura que la de Milei, y reencauzó en algo la crisis económica, pero entre tanto dio palo que dio miedo. Yo creo que esa es la receta. Hablando de Venezuela, Amalia, hay una durísima rebelión en las cárceles desde la jornada pasada, prácticamente es una crisis carcelaria, seguramente entre quienes están protestando en los centros penitenciarios venezolanos son esta gente opositora que injustamente ha sido detenida, pero imagínate, a prácticamente un mes y unos días de las elecciones en Venezuela, las cosas se le están poniendo color hormiga a Nicolás Maduro. Pero tú hablaste, Amalia, al comenzar el programa, de Luis Arce como también representante del despilfarro en el gobierno, en el régimen de Evo Morales. ¿A qué te referías con este tema, Amalia? Cacho, el gobierno acaba de comprar por $4,5 millones. Espera, es un montón, $4,5 millones, casi 32 millones de bolivianos, 12 vehículos blindados. Al parecer para la policía, no tengo claro cuál es el destino de estos 12 vehículos. O sea, en medio de la crisis, en medio de que no hay un peso para los hospitales, ¿para qué te voy a describir la magnitud de la crisis? Se gastan $4,5 millones en 12 vehículos. Cada vehículo termina costando $375,000. O sea, Dios, ¿qué es esto? $375,000 para un vehículo blindado. ¿Blindado por qué? ¿Para qué? La única explicación que yo tengo para un despilfarro de esta magnitud es la comisión. El ministerio que va a comprar, que me parece es el Ministerio de Gobierno, va a sacar una muy buena comisión. ¿Cómo puede costar un vehículo $375,000? Y si costara, Cacho, ¿por qué Bolivia, en la crisis que está, va a comprar carros tan caros? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la necesidad? Esto es despilfarro, esto es un bochorno. Y el despilfarro no solo es comprar, sino regalar. Tú sabes que la Federación de Mineros ha cumplido 80 años. Bueno, antes era una federación de lucha, de representantes de la columna vertebral de la clase obrera boliviana. Bueno, ahora es la cúpula de los bien pagados, ¿no? 40,000 bolivianos sacan esta camada de sinvergüenzas a nombre de la gloriosa Federación de Mineros. Han hecho un acto, trancaron todo el tráfico en el centro de la ciudad, era un caos. Ahí también ha discurseado Arce Catacora, y que dijo que no puede venir con las manos vacías, y les regaló 2 vagonetas, 2 Flaman, 4x4. Cacho, con tu plata, con mi plata, con la plata de la gente, ¿no? No puede estar regalando vagonetas y comprando carros blindados a esos precios con plata que no es de ellos. Bueno, anteriormente, con el aniversario de la Central Obrera Boliviana, también les regaló otra vagoneta. La COB, que es el freno de la lucha de la clase obrera en Bolivia, porque estos son sobornos, ¿no? Estos son sobornos que podrían pagarlo del bolsillo de ellos, pero no, lo sacan del bolsillo nuestro, de los impuestos que no alcanzan, ni siquiera esa recaudación millonaria de impuestos no alcanzan para el gasto millonario de la planilla de empleados públicos en el país. Y a propósito de esto, Cachito, si me permites, si quieres comentar esto, tengo algunos otros datos del despilfarro en el país, que los tengo anotados, pero antes quisiera que si tú quieres algún comentario o sigo. Dos apuntes muy breves. Primero, por el tema del garrote represor que está listando el gobierno. Mira cómo es la contradicción. Hemos visto hace unas semanas, unos meses, cómo les llegó a la policía estos equipos, incluso encapsulan el rostro del policía, como tener una especie de cápsula negra en la cabeza, no se lo reconoce al policía, todo vestido, o sea, son una especie de Robocops que vamos a tener en las calles. El diputado Héctor Arce
mencionó que hay una millonada de bolivianos y dólares que se están gastando en este equipamiento represivo, que hasta el momento no es explicado por el órgano ejecutivo. Y la contradicción es lo que ocurrió en Chonchocoro. Tanto equipo que han traído para, digamos, reforzar a los policías, y resulta que en Chonchocoro no tenía ni siquiera un laque, ¿no? Se han dejado pegar, les han dado una paliza a los lugares de seguridad en Chonchocoro, y no había un solo material de todo esto que se mostró a los medios de comunicación en semanas, en meses pasados. Y lo otro, Amalia, es relación a los vehículos blindados, que tienen que dar explicaciones del gobierno. No puede quedar esto así. Como tú has dicho, es realmente escandaloso, es un bochorno. Imagínate, 4,5 millones en 12 vehículos blindados. O es para la policía, también para vehículos que puedan actuar en acciones represivas, o es para los mandatarios. Tal vez están temiendo alguna otra cosa y les quieren reforzar su seguridad con vehículos blindados. ¿Cuál será, digamos, la verdad de este asunto? Tienen que explicar. No puede ser que se gasten semejante cantidad de dinero y no digan a dónde está yendo en relación a los vehículos blindados. Bueno, el tema de despilfarro, uno de los grandes rubros del despilfarro, porque uno dice, ¿dónde está la reserva monetaria? Teníamos 16,000 millones de dólares en el 2014. ¿Qué han hecho con esa plata? Además se han tirado la mitad de la reserva en oro. ¿Qué han hecho con toda esa plata? Bueno, uno de los destinos fue la industrialización, entre comillas, de montar plantas que nunca funcionaron y cuyo única razón, además de arruinar a la empresa privada, es conseguir una buena coima. Y esto ya no es una hipótesis. Cacho, acaban de anunciar un proceso al ex ministro de Minería por una denuncia que ambos venimos haciendo sobre la planta de zinc, ¿no? Te acordarás que hemos señalado que este ex ministro de Minería licitó una planta de refinación de zinc por 350 millones de dólares y la adjudicó a una empresa china que no tiene el uso legal de la tecnología que premeditadamente fue determinada por el ministro de Minería, una tecnología contaminadora que va a usar muchísima agua que no hay en Oruro, obsoleta, en fin. Es que es una locura esa licitación, lo hemos venido denunciando. No tiene la patente, otra empresa china dijo, no tiene la patente, ese proyecto no va a poder funcionar. Bueno, ahora lo van a procesar al ministro de Minería. ¿Por qué el ministro de Minería licita en 350 millones de dólares a una planta que es la cosa más obsoleta y le da a una empresa china que no tiene la patente? Pues porque hay coima de por medio, Cacho. Esa planta no va a funcionar como no funciona a medias la de cemento. Otra planta de cemento en Potosí no funciona. Bueno, la larga lista de plantas que no funcionan o que dan pérdida, que son una lágrima. Ahí se tiraron más de la mitad de la reserva monetaria del país, sin duda. Y hay otros gastitos menores a los que me quiero referir. Evo Morales se compró un avión presidencial, no sé si te acuerdas, un Falcon, un francés. Lo compró, me parece, de un equipo de fútbol británico. No era nuevo, no era flamante, pero casi. Pagó 40 millones de dólares. El monto exacto es 38.700.000 dólares. El avión presidencial más caro de la región. Cacho, el avión presidencial nuevo también de la Argentina cuesta 20. Además sin factura.
¿no? Porque fue una empresa acá en Bolivia que hizo la transacción, que le enchufó el Falcon a Evo Morales, feliz, dichoso con su avión presidencial, hacía pasear chicas, no sé si te acuerdas, unas imágenes de unas muchachitas ahí viajando. Una de esas muchachitas terminó de viceministra de Deportes. Bueno, es otra historia. En todo caso, 40 millones de dólares. Vamos, se hizo hacer un palacio presidencial, la Casa Grande del Pueblo, 34 millones de dólares. Sí, el Palacio Quemado, un palacio muy lindo y podía funcionar. Ah, no, el emperador necesitaba un palacio nuevo, no sé cuántos pisos tiene como 34, era $1 millón por piso, 34 millones de dólares. El Congreso no se quiso quedar atrás. El año 21 inauguró 20 pisos en el Congreso, 73 millones de dólares. El ministro de Finanzas, ¿te acuerdas? Había un ministro de Finanzas que se hizo hacer un edificio de 19 pisos, 14 millones de dólares, gastó $1,5 millones en los muebles y quería alfombra persa, no sé si te acuerdas. Ahí paramos las alfombras persas, pero por Dios, estos socialistas, ¿sí?, saben vivir, ¿no? Ah, esos sí son socialistas, ¿no? No pierden un... Bueno, y Yacimientos, que es la empresa que ha derrochado, ha gastado plata, pero como si fueran árabes, ¿no? Se ha hecho hacer un edificio nuevo, no sé cuánto ha costado, y así han regalado, mira, vagonetas, sobornos a las organizaciones sociales, se tiraron $100 millones del Estado sobornando a la cúpula sindical, vagonetas, canchas de fútbol, publicidad, bueno, y no tenemos ahora para invertir en el gas, y hasta aquí llegamos, al borde del precipicio económico. El primer apunte a raíz de esta lista de despilfarro que haces, Amalia, es agradecer a los colegas periodistas, a los otros medios de comunicación que se engancharon con este tema que denunciamos acá en último momento sobre el anunciado fracaso de la planta de zinc en Oruro. Estamos hablando del exministro Marcelino Quispe, que sería procesado por este presunto acto de corrupción, que ya sería el quinto ministro, si es que las investigaciones siguen su curso, en haber estado comprometido con actos irregulares. 2 exministros de Educación, 2 exministros de Tierras, un ministro de Agua, y ahora viene el exministro de Minería. Entonces, eso también muestra este otro rostro del actual gobierno, que es la corrupción en niveles de ministerios, de viceministerios, etcétera. Y el otro apunte, Amalia, es el tema de todos estos edificios que has mostrado, que has señalado, están básicamente en la ciudad de La Paz, en la sede de gobierno. Hay unos edificios, caramba, que realmente uno queda impactado. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz, YPFB tiene una especie de mole en el tercer, cuarto anillo, y realmente es creíble cómo una empresa pudo tener semejante infraestructura, los viajes que se gastan, los gastos de representación, la elevación de los salarios, Amalia, no han tenido, realmente no se han ruborizado para aumentarse los sueldazos que ya ganan con el aumento salarial que se ha dispuesto para este año. El presidente, ¿sabes qué dijo anoche? Que esa es pues la manera de dinamizar la demanda interna. ¿Cómo vamos a mover la economía de nuestro país si no es dinamizando la demanda interna? Cosa que no hacían los neoliberales. Entonces, esta es la explicación para este tipo también de despilfarros que siguen cometiendo en el país. Pero, Amalia, déjame cambiarte el tema. Adelante. No, solo quería agregar algunos otros rubros, ¿no?, vergonzosos. Aeropuertos. Hicieron aeropuertos donde jamás llega una avioneta. En Ixmiamas, el aeropuerto de Chimoré, estos videos que son de Ripley, ¿no? Que entras al aeropuerto de Chimoré y no hay nadie, ¿no? No hay un alma.
¿no? Toda la inversión se va a caer y así un montón de aeropuertos que no funcionan, que se gastó al cohete por pura demagogia. En fin, son todos estos gastos que supuestamente tendrían que mover la demanda interna, pero si ese hubiera sido el motor de la economía y del nuevo modelo, ¿por qué estamos en la crisis que estamos? Se le cae la estantería al genio que tenemos como presidente del Estado plurinacional. No, quería acotar eso, lo de los aeropuertos, que es algo terriblemente, ha sido caro y que pues ha sido parte de este despilfarro de la Reserva Monetaria del país. Muy bien, Amalia. Yo quería cambiar de tema para abocarnos al tema de las movilizaciones. Varios sectores están en este momento en apronte. Los gremialistas han iniciado su segunda jornada de marcha este miércoles. En su primer día de caminata han tenido 5 bajas, gente sobre todo del oriente del país que empezó la marcha, sufrió los rigores de la altura, así que fueron evacuados y en esta jornada se están plegando otras delegaciones de otras partes del país para engrosar la columna de los marchistas que se dirige hacia la ciudad de La Paz. Tienen planeado llegar al Alto el domingo e ingresar el lunes en marcha hacia la ciudad de La Paz, aunque todavía está la posibilidad de que puedan ser convocados a dialogar. Ojalá el presidente se acuerde de los gremialistas y también establezca un nivel de diálogo con este sector que está movilizado. Y en Yapacaní, Amalia, estamos en el 6º día de bloqueo, esto que el ministro de Gobierno llamó como una simple vigilia, de unos 40, 50 pobladores, no, son centenares, y han cerrado las válvulas del pozo Yarará X2. Todavía está funcionando el flujo del pozo de Yarará X1, pero han amenazado con cerrarlo hoy día, y esto deja inutilizada la planta de Sirari, que es una planta que se alimenta justamente de Yarará 1 y de Yarará 2. Entonces están complicando las cosas porque lo poco que produce el país en términos de hidrocarburos va a quedar en nada si es que se concreta este cierre de válvulas de este otro pozo y por tanto la inutilización de esta planta. Cacho, explícame, este bloqueo en Yapacaní, que eran sí de 50 personas inicialmente, tenía por objetivo impedir que los evistas viajen a Villa Tunari, pero bueno, ese objetivo ya fue superado por la realidad y se ha convertido en un bloqueo verdaderamente que es muy grave, porque Yapacaní es el cuello de botella en la conexión entre Santa Cruz y Cochabamba. Por ahí pasa pues toda la mercadería que circula por el país, exportación e importación. Entonces es muy grave, es prácticamente la paralización del país. Ahora, ¿cuál es el motivo para que hayan llegado hasta la toma de pozos petroleros? Es tremendamente extraño. El pedido es un tramo carretero que no es muy extenso, es un tramo carretero en el norte integrado, que necesita la aprobación de un crédito internacional que está en la Cámara de Diputados. Entonces, los bloqueadores han dirigido su protesta hacia la Cámara de Diputados. Su presidente, el señor Israel Guaitari, dice que esta semana van a convocar una sesión y eventualmente se aprobará, pero que luego tiene que pasar al Senado, el Senado aprobar y luego sancionar y luego promulgar, ¿no? O sea, todavía hay varios días de trámite legislativo. El presidente, anoche en la conferencia de prensa, tomó una actitud pilatuna. Dijo, nosotros hemos atendido rápidamente este tema, pero está ya al frente, es el lío. O sea que aquí no nos vengan a exigir cosas, porque quienes están bloqueando son, ya sabemos quiénes, evistas y opositores, y entonces allá tienen que dirigir su protesta. Las cosas están muy complicadas en el terreno mismo. Los choferes que han quedado varados, se calcula que son 2.800 vehículos de uno y del otro lado, han empezado a cobrar a la gente que hace el transbordo, porque claro, los mototaxistas, pequeños vehículos, hacen negocio, ¿no? Entonces llevan a la gente hasta el punto de bloqueo
tienen que caminar, hacen el transbordo, o ahí también toman otra moto y les llevan hasta un bus donde se los pueda llevar hacia el occidente del país. Bueno, como se han visto perjudicados los transportistas, entonces han empezado a cobrar a los que hacen este servicio, y entonces ahí no hay ley, o sea, no hay policía para empezar, nadie se ha acercado a tratar de siquiera dialogar con los bloqueadores para que levanten su medida, y entonces el país está perdiendo muchísima cantidad de dinero porque es la vía troncal. Viajar por la antigua carretera te demanda 12 horas, entonces las cosas están complicándose más y el gobierno tranquilamente se lava las manos. Cacho, es el colmo del cinismo, porque si algo impide el funcionamiento normal del legislativo, ese algo es alguien que se llama Luis Arce Catacora. Es el que sabotea, es el que ha cerrado a través de sus prorrogados, de sus magistrados prorrogados, el funcionamiento normal, habitual, el debate cotidiano, la aprobación cotidiana de leyes en el Parlamento. Por Dios, han tenido que hacer una asamblea, una reunión de Congreso prácticamente a oscuras, en la clandestinidad, y han aprobado algunos de los créditos. Ahora, Arce Catacora dice: yo no voy a promulgar. Bueno, no va a promulgar la sanción a sus prorrogados, pero tampoco va a promulgar la ley de indulto ni la aprobación de 2 o 3 créditos que se aprobaron en esa sesión. Si Arce Catacora levanta el bloqueo al legislativo a través de sus prorrogados, el legislativo va a funcionar normalmente. ¿Por qué no van a aprobar los créditos? Claro que van a aprobar los créditos, más si son específicos para el tramo carretero tal por cual, etcétera, etcétera. No hay por qué oponerse, pero claro, es que el gobierno quiere que aprueben solo créditos y quiere salvar a sus prorrogados, y ahí está el problema. El que está cerrando el Parlamento es Arce Catacora. Ese es el causante de la crisis política. El causante tiene nombre y apellido: Luis Arce Catacora. Así es, y David Choquehuanca, para completar este panorama político, Amalia, ha señalado que hay una troika golpista articulada nada más y nada menos que por el joven presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. La troika, según Choquehuanca, está compuesta por Evo Morales, por Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana y Luis Fernando Camacho, el gobernador encarcelado en Chocoro, y dice que le han dado prerrogativas especiales de articulación para moverse a Andrónico Rodríguez, a quien también lo puso en la bolsa de los golpistas. Así que así están las cosas, buscando siempre culpables, nunca asumiendo responsabilidades, y con esto llegamos al fin del programa. Si tú tienes algún apunte adicional, adelante, Mar. No, solo despedirme con el agradecimiento a todos los amigos que siguen el programa. Muchas gracias, Cacho, y será hasta mañana. Yo tengo una invitación para el final, y es que en las próximas horas, esta próxima jornada de jueves, se emite la entrevista que hicimos con Amalia Pando y con Zulema Lanes, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, a Carlos Bert, a precandidato también para las elecciones 2025. Interesante, porque dice muchas cosas, tiene su manera de entender cómo se debe forjar la unidad de la oposición. Dice, o en 30 días o 50 días máximo, para darles un pequeño adelanto. Así es, y para aquellos que son integrantes del canal de YouTube, el canal Cabildeo Digital, pues ya en las próximas horas, en exclusiva, pues como socios que son, pueden verlo de manera anticipada. Para el público en general, a partir de mañana a las 14 horas. Una muy buena entrevista con Carlos Ver, una nueva propuesta de cómo hacer la unidad. Véanlo y mañana lo comentamos, Cacho. Será hasta entonces. Un abrazo, María. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.